Continuamos con el programa Agenda Económica y con la atención de ustedes. Yo creo que Santiler, Luis y un servidor deberían comenzar también o continuar para profundizar un poco, Santiler, lo que es la percepción de la gente de la inflación, la delincuencia y el desempleo. Okay. Porque estos son los tres puntos. Tú mencionaste los puntos que en cierta manera, para hacer en cierta manera tal vez que la gente vea que no hay hay un análisis objetivo, más que un análisis subjetivo. Es cierto. Tú mencionaste lo que son los puntos pequeños. Vamos a mencionar los puntos grandes. Okay. Los puntos grandes son exactamente... ¿Cómo decía la pregunta? La pregunta dice, ¿cuáles diría usted que son los tres principales problemas que tenemos hoy en el país? ¿Cuáles diría usted que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país? El 63.4% dice que la inflación, el alza del costo de la vida. El 42% dice que son los robos, los asaltos, las bandas de sicariato, o sea, que delincuencia y seguridad. Y el 40%, yo ahí voy a poner un punto más, pero dicen 3, pero me gustaría que sean 4 porque se acerca mucho al 40 el otro. Dice que escasez de fuentes de trabajo y desempleo. El tercero. Escasez de fuentes de trabajo, ocupa un 40%. Y los apagones y la falta de energía eléctrica un 38%. Yo voy a mencionar esos 4 porque pasan todo del 35%. O sea, para que la gente sepa cómo se hace esta pregunta, a la misma persona se le pregunta cuáles son los problemas principales. Y la misma persona va diciendo en términos de importancia. Entonces, el 63% de los encuestados dicen por primera vez, lo primero que dijeron fue la inflación. O sea, 63 personas, lo primero que mencionaron fue la inflación. El 42, el segundo problema fue, 42 personas dijeron que el segundo problema fue la delincuencia. El tercer problema fue un 40% la escasez de trabajo. O sea, para que la gente vea cómo se analiza esto. Ahora, ¿por qué yo quiero mencionar y hacer un poquito más de hincapié sobre estos 4 aspectos? Inflación, delincuencia, desempleo y energía eléctrica. Porque hay que ver las cosas como son. Bien, todavía un 38% se preocupa, tiene la energía eléctrica como un problema principal. Pero hay que reconocer que de 3 años para acá la energía eléctrica ha mejorado mucho la oferta. Ha mejorado mucho. Que está un poquito alta la energía eléctrica, bueno, pero es que depende del petróleo en un 60% la producción. Entonces, lo que la gente todavía entiende que es un problema, pero no que no está mejorado. Para que ustedes estén claros. Claro. O sea, la gente entiende que ha mejorado, aunque todavía un 40% entiende que sigue siendo un problema principal. Entonces, con lo de la delincuencia, a mí me gusta hacer que nos posemos un poco en ese tema. ¿Por qué? Porque si nosotros mencionamos la delincuencia, no estamos diciendo que este gobierno es el culpable del aumento de la delincuencia. No. El problema es que la crisis que nosotros tenemos, que es una crisis que se ha acrecentado por los choques externos. Miren, nosotros vemos internet y la televisión todos los días. Estados Unidos, que hasta hace 5 años, Santiler, Luis y amigos televidentes, estaba haciendo en ciudades como Nueva York, ciudades modelos de no delincuencia. Miami había reducido mucho sus niveles de delincuencia. Ya está volviendo otra vez California, Texas, Boston, Baltimore, Washington, Florida, Nueva York, un Puerto Rico. Pero ahora vamos para abajo. México. Incontrolable. Centroamérica casi está declarado un país fallido. Centroamérica completo. Centroamérica, tierra de nadie. Panamá ha aumentado la delincuencia. En todos los países, donde ha disminuido un poco la delincuencia del continente americano, en Brasil. Por la bonanza económica. Por la bonanza económica que ha llevado la clase media a 49 millones de personas. O sea, la clase media brasileña ocupa exactamente el 16% de la población en estos momentos. Eso significa que mucho más gente tiene ya un puesto de trabajo, tiene poder adquisitivo, no tiene por qué
tener la debilidad de la delincuencia. Entonces, no es un problema de este gobierno, pero si nos vamos también, yo me mantuve en América, Santilelli, Luis, ¿nos vamos para Europa? No, pero ahí ni se diga. Nos vamos a Europa, porque si Europa está aumentando. No. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de esto, no significa que estos encuestados están echándole la culpa al gobierno, están sencillamente expresando su preocupación, que también a mí me preocupa. Lo cual es lógico, lo cual es lógico. A mí me preocupa la Tú lo dijiste, mira, percepción. Mira, en el primer punto está la inflación. Todos sabemos que hace un par de días, ¿no?, en los números que mostró el Banco Central, donde la inflación al primer semestre del año, 6.5. Sí, 6.5. 6.5, o sea, ni siquiera 2 dígitos. Creado por el petróleo, exacto, prácticamente. Te digo, comparado con otras sociedades, con otros países de América, de Europa. Colombia. No, o sea que... El mismo Brasil tiene 9% de inflación. Como tú señalaste al principio del comentario, es cuestión de percepción, porque con una inflación de un 6.5 en el primer semestre del año, con todas esas variables externas tú mencionadas, que ya todos sabemos, para mí, este equipo económico, esa macroeconomía, que quizás mucha gente, porque la palabra es compuesta, lo venden a los que no están al tanto de eso, que no se siente el boroneo, como diría mucha gente. Pero yo creo que en estos momentos, un 6.5 de inflación, dígame usted, don Luis, que es experto en eso, ¿dónde usted lo va a encontrar? No, ahí hay un evidente manejo apropiado de la política monetaria y que ha hecho que se sacrifique el nivel de crecimiento. Por eso que si el año pasado crecimos un 7.5, este año estamos creciendo un 4%, estamos creciendo mucho menos, debido precisamente a que la política monetaria ha tenido que ser restrictiva. O sea, las autoridades lo que han hecho es anteponer la política monetaria para evitar que el impacto de la crisis externa que estamos recibiendo se convierta en una crisis de mayores proporciones en el ámbito nacional y evitar que la población dominicana reciba en mayor medida el choque externo que eso representa. Porque la gente con ese tema de la inflación es extremadamente sensible. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas al supermercado y tú ves los cambios que están haciendo en los precios, que a veces hay mucho de especulación ahí de parte de los comerciantes. Bastante. Te van cambiando los precios todo el tiempo. La gente tiende a inmediatamente a maldecir al gobierno, porque no entiende que es un problema externo, que es una variable, como le decimos nosotros, una variable exógena, que tú no puedes manejar, tú no puedes controlar, porque te viene de fuera, es el impacto que se recibe de fuera, y que no lo podemos tampoco dejar de recibir, porque este país no produce petróleo, tiene innecesariamente que vivir de la importación de petróleo, no tiene energía alternativa suficiente. Y entonces, pero además de eso está el tema de las materias primas para la producción de alimento nacional. Esos commodities son... Si tú importas los alimentos para las aves, para los cerdos, para los animales, a un precio mayor, eso te aumenta el costo y tú tienes que reflejarlo en el mercado. Claro. Porque eso es lógico en materia de... Y entonces la gente va a encontrar, bueno, la carne de pollo ahora está más cara, los huevos están más caros, la carne de cerdo está más cara. Los mismos productos que no utilizan nada de importación, por ejemplo, la producción de plátanos, salvo lo que pudiera pasar con los abonos y ese tipo de cosas, también están más caros. Pero ¿qué pasa con eso? El transporte, el efecto de los precios de petróleo en el transporte, tiene que reflejarlo en ese precio que tú ves ahí en el supermercado. Entonces la gente eso se lo achaca al gobierno. Sin embargo, pero ¿por qué? Porque es la promoción, es la propaganda, es la campaña que se ha hecho para convencer a la gente que todos los males de la economía es culpa del gobierno. Sin embargo, deberían ser también honestos y decirle cómo se ha crecido en comparación con el año 2010, con todo y las variables externas en el sector turismo, un 3%, ¿verdad? La pregunta sería esta: ¿qué hubiera pasado en este país si ese ambiente de crisis hubiera sido manejado por un gobierno como el de Hipólito Mejía? Bueno, yo por eso nada más quiero que la gente piense en eso. No quiero perder la oportunidad de hacer la comparación. La inflación que se está viviendo ahora de 6.5, básicamente por choque externo, si la comparamos con la inflación que tuvimos con Hipólito Mejía, que fue exactamente provocada por problemas internos, no problemas externos.
Ahora bien, Hipólito tiene una inflación de 42%, no de 6.5%. ¿Ok? ¿Y saben cómo cerró la inflación en el año 2004? Con un 28%, aun cuando el gobierno lo encontró en 42%. O sea, fíjense cómo nosotros pudimos promediar 28 en el cierre. Pero Brasil... Cuando se asumió con 42. Brasil, que es el modelo ahora mismo a tomar como referencia en términos económicos en la región, tiene una inflación de un 8%. Exacto. A fin de cuentas, ya se nos terminó el tiempo. Y nosotros lo que queremos pues es yo creo que nos robaron un tiempo. Que la gente piense en este tipo de cosas, que vaya pensando y que vaya cogiendo informaciones, porque el año que viene tenemos que tomar una decisión importante y de esa decisión va a depender el futuro de este país. Y lo que pase o no pase es responsabilidad de nosotros cuando tomemos esa decisión el 20 de mayo. Yo lo que digo rápidamente para cerrar, que si usted entiende que todos los políticos son iguales, es un 80%, dele un 20% de diferencia. Entonces, si yo me voy a decidir por ese 20% de diferencia, yo no elijo a un presidente que ya fue presidente y fue malo. Yo le daría la oportunidad a uno que todavía no lo es y que está diciendo cuál va a ser su programa de gobierno muy claramente. Nos vemos en el próximo programa, amigos. Gracias por su atención.